Un hombre sale cojeando de una comisaría de policía. La cámara lo sigue por la calle y justo ante tus ojos la cojera desaparece. La columna se endereza, el arrastre desaparece y en 15 fríos y perfectos segundos todo lo que acabas de ver durante 2 horas se desvanece como humo. Ese es el final de Los sospechosos de siempre. Pero esto es lo que la mayoría de la gente nunca escucha. Esa transformación fue escrita en el guión antes de que se rodara un solo fotograma. Luego está la frase tomada de un poeta francés que murió en 1867 y un tablero de anuncios en la oficina de un detective que silenciosamente te estuvo diciendo el nombre del villano todo el tiempo. Estos son 25 datos increíbles sobre los sospechosos de siempre. Y quédate hasta el final porque tenemos un dato extra que incluso los fanáticos más devotos de esta película suelen pasar por alto. Una rápida antes de empezar. Este reparto es legendario. Deja un comentario abajo y dime qué actor de sospechosos habituales crees que ofreció la mejor actuación de su carrera en esta película. Spacey, Byrne, Del Toro. ¿Quiero ver el debate? Ir. Dato 1. Todavía pienso en ello. Esa transformación de 15 segundos al final de sospechosos habituales que discretamente cambió la forma en que toda una generación ve películas. Esto es lo que lo hace aún más asombroso. En entrevistas, McQuarrie ha dicho que escribió esa escena primero, antes de la sala de interrogatorios, antes de la rueda de reconocimiento, antes de que Verbal Kint siquiera abriera la boca. Construyó todo el guión hacia atrás, diseñando 2 horas de historia solo para que esos últimos 15 segundos tuvieran impacto. La transformación fue escrita en el guión con instrucciones precisas, línea por línea. Singer ha contado que la escenificó exactamente como McQuarrie la escribió. Spacey lo interpretó exactamente como se le había indicado, y el público lo sintió en los huesos antes de que su cerebro terminara de procesar lo que estaba viendo. Primero escribió el final. Todo lo demás era solo la preparación. Segundo hecho. Aquí está, la frase más citada de toda la era del thriller de los años 90. El mayor truco que el diablo jamás haya obrado fue convencer al mundo de que no existía. La mayoría de la gente supone que McQuarrie lo inventó. Según sus propias entrevistas, no lo hizo. La idea proviene directamente de Charles Baudelaire, un poeta francés que la escribió en 1864, más de un siglo antes de que existiera esta película. McQuarrie, que era un ávido lector, la adaptó y la perfeccionó hasta convertirla en la escalofriante interpretación de Verbal Kint. Él ha reconocido abiertamente la conexión con Baudelaire. Lo que más me gusta es la sutil ironía. Una frase sobre el poder de la invisibilidad, tomada de un hombre del que la mayoría del público nunca ha oído hablar, puesta en boca del villano más invisible de la historia del cine. El fantasma de un poeta que ronda una película de suspense policíaco de 1995. Dato 3. De acuerdo, pausa. Mira lo que esto significa. Cada vez que veías esa escena de la sala de interrogatorios y te sentías inteligente por seguir la corriente, el tablón de anuncios de la pared ya te estaba manipulando. El diseñador de producción Howard Cummings lo construyó con el nivel justo de detalle legible para que pudiera escanearse en pantalla, pero nunca lo suficientemente sospechoso como para revelar el truco. Y enterrada justo ahí, en el fondo, supuestamente colocada en el encuadre con toda la intención, una taza de café. Mira de cerca la escena en la que Kujan bebe de ella. En la parte inferior se lee Kobayashi Porcelain. No es solo un accesorio. Según quienes trabajaron en la producción, ese es el momento exacto en que nace la mentira, sentada a plena vista sobre el escritorio del detective mientras Verbal habla para conseguir su libertad. Singer ha confirmado que la distracción fue intencional. La propia habitación era la confesión. Dato 4. Dilo despacio. Kaiser Soze, el nombre que se convirtió en sinónimo del villano más intocable del cine moderno. Y según McQuarrie en entrevistas, proviene de una persona real, un compañero de trabajo turco que había conocido años antes de escribir el guión. Lo que hace que esto sea casi cruelmente poético es la traducción. Soze en turco significa aproximadamente habla demasiado.
Ese es, según se informa, el nombre que Macquarie eligió para un fantasma que apenas habla, un hombre cuyo poder proviene enteramente del silencio y del miedo a lo que la gente imagina que podría hacer. Macquarie ha dicho que la ironía lingüística fue intencional. El hombre cuyo apellido inspiró al mayor fantasma del cine nunca apareció en pantalla. Simplemente rondaba la historia desde fuera sin saberlo jamás. Dato 5. Los sospechosos de siempre. Suena tan natural como si siempre hubiera estado ahí, porque de alguna manera así fue. Reúnan a los sospechosos de siempre, dice el capitán Renault en Casablanca, 1942. Pero el momento específico en que Macquarie se decidió por ese título, según su propio relato, fue por un pie de foto en la revista Spy, una publicación satírica que usaba la frase en un contexto político. Lo utilizó como título provisional, suponiendo que algo más ingenioso lo reemplazaría eventualmente. Nada lo hizo. Funcionó porque llevaba consigo una ironía silenciosa. Una película sobre 5 hombres reunidos por las autoridades, de los cuales exactamente uno no era nada usual. Macquarie lo ha descrito como un título provisional que se volvió permanente. Algunos títulos se eligen, otros simplemente se niegan a irse. ¿Te diste cuenta de esto la primera vez que la viste? La forma en que el propio título es la broma. Dato 6. Aquí está el detalle que todavía me deja perplejo. Gabriel Byrne, el hombre que interpreta a Dean Keaton, pasó toda la producción convencido de que su personaje era Keyser Söze. Se lo dijo a Singer. Singer nunca lo corrigió. En entrevistas, Singer ha contado que mantuvo deliberadamente al elenco en la incertidumbre sobre la verdadera estructura de la película, sabiendo que la confusión auténtica produciría actuaciones auténticas. Byrne interpretó cada escena con la autoridad silenciosa y contenida de un hombre que sabe que es la persona más peligrosa en la sala. Y aquí viene la parte más loca. Décadas después, Byrne todavía defiende públicamente su interpretación. Él sigue sosteniendo que Keaton es Söze. El mayor misterio de la película no solo engañó al público, sino que se instaló permanentemente en uno de sus propios actores principales. Algunas películas dejan atrás a su elenco. Esta se los llevó consigo. Dato 7. Chas Palminteri, quien interpreta al agente de aduanas Dave Coogan con esa magnífica certeza creciente, tomó una decisión deliberada antes de que comenzara el rodaje. No leería el guión completo. Quería que sus escenas de interrogatorio se sintieran como una búsqueda genuina de la verdad, no como la actuación de alguien que ya conocía el final. Su convicción de que Keaton es el villano era una convicción real. Su rechazo de la leyenda de Keyser Söze como fantasía era escepticismo genuino. Su furia lenta y controlada al otro lado de la mesa era la de un hombre que honestamente creía que estaba a punto de descubrir la respuesta. La cámara lo captó estando magníficamente equivocado. De alguna manera silenciosa, Palminteri y su personaje estaban llevando a cabo exactamente la misma investigación. Ninguno de los dos lo vio venir. Eso no es actuar. Eso es algo más interesante que actuar. Hecho 8. Fred Fenster era un papel secundario bastante estándar tal como estaba escrito. Benicio del Toro leyó el guión y decidió que el personaje debía ser completamente, gloriosamente incomprensible. Él desarrolló un murmullo tragado, sin acento, completamente por su cuenta, sin notificar al director ni pedir permiso al estudio, y llegó al set diciendo líneas que nadie podía descifrar. Cuando Singer vio los primeros cortes, había un verdadero problema de producción. Ni una sola palabra del diálogo de Fenster era comprensible. La solución de Singer fue inspirada: hacer que el personaje de Kevin Pollak sirviera como traductor en vivo. Del Toro convirtió un papel secundario en un chiste recurrente que el público ha citado durante 30 años, a pesar de que nunca entendieron realmente lo que se decía. El estudio se sentía incómodo durante la producción. El público no estuvo de acuerdo, y para siempre. Dato 9. Un objeto, una habitación, 5 actores que perdieron completamente el control. La escena de la rueda de reconocimiento policial es una de las más icónicas del cine de los años 90. 5 hombres peligrosos, fríos y desafiantes bajo luces fluorescentes, y estuvo a punto de ser inutilizable.
Benicio del Toro no paraba de tirarse pedos durante las tomas, fuerte y repetidamente. Gabriel Byrne, Kevin Pollak, Stephen Baldwin y Kevin Spacey no podían contenerse. Singer grabó toma tras toma intentando conseguir una versión limpia. Lo que ves en el montaje final no son 5 actores siendo fríamente amenazantes. Son 5 actores al borde absoluto del colapso, luchando con todo lo que tienen para no perder el control por completo. Singer mantuvo esa energía apenas contenida porque accidentalmente producía exactamente la tensión suelta e impredecible que la escena necesitaba. La interrupción de Del Toro se convirtió en la arquitectura de la escena. Esto es tanto brillante como accidental, que básicamente es la historia de toda esta película. Dato 10. Macquarie ha hablado en entrevistas sobre de dónde surgió realmente el concepto de Keyser Söze. No mitología, no pura ficción, sino investigación sobre psicología criminal y la historia de figuras del crimen organizado que cultivaban una deliberada oscuridad. Le fascinaba la idea de que algunos criminales eran más peligrosos como rumores de lo que jamás podrían ser como entidades conocidas. El miedo a ellos hacía el trabajo que ellos mismos nunca tenían que hacer. Macquarie absorbió esto y lo incorporó en la propia base de Söze. Un hombre cuyo poder no está en lo que hace, sino en lo que la gente cree que podría hacer. Este detalle se omite en la mayoría de los análisis de la película. Keyser Söze no es solo un villano de thriller. Él es una tesis sobre cómo las leyendas funcionan como armas, cómo la invisibilidad, utilizada correctamente, se convierte en la fuerza más aterradora en cualquier lugar. Él mata a sus hijos, él mata a sus esposas, él mata a sus padres y a los amigos de sus padres. Dato 11. Kevin Spacey ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto en los premios de la Academia de 1996 por Verbal Kint. Lo notable es el silencio que lo rodea. Según la mayoría de las fuentes, Polygram casi no realizó ninguna campaña formal para el Oscar de la película. Era un pequeño thriller indie de estreno limitado, apoyado por un estudio que era básicamente un sello musical. La nominación llegó casi enteramente gracias al entusiasmo de los críticos y al boca a boca dentro de la industria. Según se informa, Spacey superó a Ed Harris por Apollo 13, James Cromwell por Babe, Tim Roth por Rob Roy y Brad Pitt por 12 Monkeys, todos ellos en películas con perfiles y maquinaria de marketing mucho más grandes. La mayoría de la gente nunca escucha esta parte. Es uno de los ejemplos más claros en la historia de los Oscar de una actuación tan innegable que simplemente no pudo ser ignorada, sin importar lo que hubiera o no detrás de ella. Dato 12. Christopher McQuarrie ganó el premio de la Academia al mejor guión original por Sospechosos Comunes. Tenía 29 años, lo que lo convierte en uno de los ganadores más jóvenes de esa categoría en la historia de los Oscar. Pero aquí está el detalle que realmente se me queda grabado. Macquarie ha dicho que escribió el guión mientras trabajaba como investigador privado, un trabajo que tomó en parte para pagar las cuentas y en parte porque lo ponía dentro de la mecánica del engaño todos los días laborales. El hombre que creó al narrador poco fiable más célebre de la historia del cine pasaba sus mañanas separando profesionalmente la verdad de la mentira. Tenía 26 años cuando escribió esas páginas que ningún estudio de Hollywood quería. Tenía 29 años cuando sostuvo la estatua. Algunas historias sobre esta industria parecen inventadas. Esto acaba de suceder. De acuerdo, pausa. Un detective privado escribe un guión de película sobre la mentira perfecta mientras investiga mentiras reales. Es casi demasiado perfecto para ser real. Dato 13. La película Sospechosos Habituales recaudó aproximadamente $23 millones en taquilla, una cifra sólida para una película de $6 millones. Pero esa cifra no cuenta casi nada de la historia. Su vida real comenzó en vídeos caseros. El giro final impulsó las repeticiones de visionado de una manera que pocas películas de la época lograron. La gente la veía una vez por la historia, luego otra vez para captar lo que se habían perdido y después con amigos específicamente para ver su reacción. Se dice que los ingresos por vídeo casero superaron con creces todo lo que generó la exhibición en cines, y la película se convirtió en uno de los títulos de alquiler más emblemáticos de finales de los años 90.
El final no podía ser arruinado en la publicidad, así que cada espectador se convertía en un reclutador por el boca a boca. Todavía se estudia hoy en día en los círculos de marketing como un caso casi accidental de la audiencia como medio de distribución. Dato 14. Bryan Singer tenía 29 años cuando dirigió Sospechosos Habituales. Su único largometraje previo fue Public Access, una ganadora en Sundance que prácticamente no tuvo estreno comercial. Y aún así, Polygram aprobó un thriller criminal de $6 millones con una estructura no lineal, un elenco coral y un giro final, basándose solo en esa película y un guión convincente. Singer ha dicho en entrevistas que la relativa inexperiencia de Polygram con las películas de crimen estadounidenses pudo haber jugado realmente a su favor. Eran una compañía musical que daba pasos cautelosos en el cine. No conocían lo suficiente las convenciones del género como para oponerse a lo que era poco convencional. Dejaron que Singer y McQuarrie hicieran exactamente la película que querían. A veces, la mejor protección creativa es un estudio que no termina de entender lo que está viendo. Dato 15. Kevin Spacey no simplemente decidió caminar con una cojera. Según los relatos de la producción, llevó un aparato ortopédico en la pierna durante todo el rodaje para que la discapacidad de Verbal Kint pareciera consistente y físicamente involuntaria. Antes de que comenzara la producción, pasó semanas estudiando la forma de caminar de personas con parálisis cerebral hemipléjica, trabajando con consultores para entender cómo el cuerpo realmente redistribuye el peso bajo un control muscular desigual. El resultado, según se informa, quedó tan arraigado en su memoria física que los miembros del equipo recordaban que nunca rompía el andar del personaje, ni siquiera entre tomas. Ese arrastre, ese pie izquierdo que se arrastraba, ese hombro caído, era una arquitectura construida a partir de investigación médica. Y en el momento en que desaparece en los fotogramas finales de la película, el público sintió lo incorrecto en su columna antes de que su cerebro lo asimilara. El cuerpo reveló la mentira antes que la historia. Dato 16. Aquí está la parte que la mayoría de los análisis omiten por completo. La preparación detrás de la fisicalidad de Verbal Kint fue mucho más allá del ensayo. Spacey ha contado que trabajó a partir de documentación médica sobre parálisis cerebral hemipléjica, estudiando la biomecánica específica del control muscular desigual, cómo el cuerpo compensa, qué grupos musculares se sobrecargan, cómo la fatiga cambia el patrón. El arrastre del pie izquierdo, la tensión particular en la mano derecha, la caída del hombro, provienen de la observación y el estudio documentado más que de la invención. Spacey ha dicho que comprometerse físicamente con la discapacidad era inseparable de comprometerse psicológicamente con la vulnerabilidad de Verbal. No podías fingir el cuerpo sin que toda la actuación se viniera abajo. La arquitectura física sostenía la psicológica. 2 horas de vulnerabilidad construidas sobre un diagrama médico y una férula en la pierna. ¿Notaste la tensión en la mano derecha la primera vez que viste la película? La mayoría de la gente solo ve la cojera. Dato 17. Pete Postlethwaite, quien interpreta a Kobayashi con esa precisión fría y aristocrática, fue elegido en gran parte por la fuerza de su trabajo nominado al Oscar en el nombre del padre el año anterior. Pero la actuación que realmente ofreció se construyó en torno a algo mucho más inquietante que la amenaza. Postlethwaite ha hablado sobre interpretar conscientemente a Kobayashi como una figura que puede que no exista del todo. Un rostro que Sose lleva como otra persona lleva un traje, una función presentada en forma humana más que una persona. Esa segunda capa de incognoscibilidad, la sensación de que incluso Kobayashi podría ser una invención dentro de otra invención, fue algo que Postlethwaite incorporó deliberadamente. Steven Spielberg una vez llamó a Postlethwaite el mejor actor del mundo. Vuelve a ver esta actuación en particular sabiendo eso y entenderás exactamente por qué lo dijo. Dato 18. Permíteme poner esto en contexto. La película que ganó 2 premios de la Academia y cambió para siempre la forma en que el público se relaciona con el cine narrativo se rodó en 35 días con aproximadamente $6 millones. Las comedias de estudio de nivel medio de la misma época solían costar entre 3 y 4 veces más que eso. No había redes de seguridad en esta producción, ni lujos de una segunda unidad.
Singer y Macquarie tuvieron que confiar completamente en su elenco, moverse rápido y hacerlo bien sin el colchón que proporciona el dinero. Lo que esa restricción creó, casi por accidente, fue una estética perfectamente adecuada para la historia. Ágil, claustrofóbica, presionada. Una película sobre el engaño hecha bajo condiciones que obligaron a todos en el set a estar absolutamente presentes. El presupuesto fue una limitación que se convirtió en una huella digital. Se puede sentir en cada fotograma. Dato 19. Macquarie ha contado cómo Sospechosos Comunes pasó por varios estudios de Hollywood y fue rechazada repetidamente. Los ejecutivos consideraban que la estructura era demasiado enrevesada, el giro demasiado arriesgado, la narrativa demasiado dependiente de una sola revelación que temían que el público no aceptara o no pudiera seguir. El guión quedó en la pila de rechazos de Hollywood hasta que Singer, amigo de Macquarie desde su adolescencia en Nueva Jersey, aprovechó el impulso de su victoria en Sundance con Public Access para lograr que las personas adecuadas le dieran otra oportunidad. El guión que ningún estudio quería supuestamente superó a Braveheart y Nixon en los premios de la Academia. Tenía 26 años cuando escribió Las páginas que nadie quería, 29 cuando recogió el Oscar. Algunos rechazos son simplemente el error de otra persona, esperando el momento adecuado para demostrarse. Un triunfo en Sundance, una segunda oportunidad, 2 Oscars, 20. Bryan Singer y Christopher McQuarrie no se conocieron en una prestigiosa escuela de cine ni a través de conexiones en la industria. Se conocieron siendo adolescentes en Nueva Jersey, 2 chicos con una obsesión compartida por el cine y sin ninguna credencial profesional. Singer dirigía, McQuarrie escribía cortometrajes, pedían prestado equipo, sin presupuesto. Cuando el triunfo de Singer en Sundance le dio su primera verdadera oportunidad en la industria, la primera llamada que, según se dice, hizo fue a McQuarrie. Cuando McQuarrie terminó el guión de Sospechosos, Singer fue la única persona en la que confió para dirigirlo. Lo que ves al ver Sospechosos Habituales son 2 personas de Nueva Jersey que pasaron toda su adolescencia queriendo hacer exactamente este tipo de película y que finalmente tienen la oportunidad de hacerla. Los premios Oscar quedaron casi en segundo plano. Hecho 21. Singer y McQuarrie protegieron tanto el giro de la película que ocultaron el final a Polygram en el rodaje. El estudio solo sabía que era un thriller complejo. Entendían que había algún tipo de revelación al final. Pero la imagen completa, que todo lo que el público acababa de ver era una invención improvisada, ensamblada a partir de objetos en la oficina de un detective, según se informa, nunca fue comunicada completamente en los primeros planteamientos o presentaciones. Cuando el corte final se proyectó por primera vez de manera interna, algunos ejecutivos, según se dice, realmente no estaban seguros de si el final funcionaba. Singer ha descrito la ansiedad de esas primeras proyecciones. La respuesta que llegó de los críticos y del público que pagó por verla fue unánime. No se sintieron engañados, se sintieron electrificados. Dato 22. Durante la postproducción, al parecer hubo discusiones serias sobre eliminar o acortar drásticamente la escena en la que se descubre el cuerpo de Fenster en la playa. El editor John Ottman, quien también compuso la banda sonora de la película, se opuso. Él entendía lo que faltaba en esas discusiones. La muerte de Fenster es el momento preciso en que la película cambia completamente de registro. Hasta esa playa, Sospechosos Comunes es un ingenioso golpe. Después de eso, la película se vuelve realmente aterradora. Ese cuerpo quieto y frío en la arena es la primera prueba de que Kaiser Soze no es una leyenda contada en bares. Él es una consecuencia. Si quitas la playa, el miedo pierde su ancla. Ottman ganó la discusión. La escena permaneció. La película existe en su forma final, en parte porque un editor comprendió lo que realmente quería transmitir una escena. Hecho 23. John Ottman fue a la vez editor y compositor de la película, un doble mérito tan raro en la producción profesional de Hollywood que se pueden contar con los dedos de una mano las películas en las que una sola persona ha desempeñado ambos roles a este nivel. Al parecer, surgió por necesidad presupuestaria, ya que sencillamente no había suficiente dinero para separar claramente los 2 procesos. Lo que surgió fue algo casi imposiblemente cohesivo.
El ritmo de la edición y el ritmo musical fueron concebidos por la misma mente de manera simultánea. La banda sonora no subraya los cortes, respira con ellos, como si la película tuviera un solo latido recorriendo su esqueleto técnico. No te das cuenta conscientemente de que está actuando sobre ti. Cuando te das cuenta de que estás tenso, la película ya lleva 20 minutos construyendo esa tensión. Ese es el objetivo. Hecho 24. La inquietante secuencia de apertura de la película, un barco ardiendo en el puerto de San Pedro, cuerpos en el agua, una figura apenas visible en la oscuridad, fue filmada en un barco real atracado en el puerto de San Pedro en Los Ángeles. Según se informa, el presupuesto de producción no podía cubrir efectos de fuego extensos durante varios días, así que el equipo tuvo una ventana de tiempo estrecha y coordinada para ejecutar la quema. Singer ha descrito esas filmaciones nocturnas como algunas de las más estresantes de toda la producción. El departamento de bomberos estaba en alerta. La ventana de tiempo era muy ajustada. El equipo era mínimo. Lo que produjo esa limitación, la oscuridad, la imprevisibilidad del fuego, la crudeza del encuadre, creó una apertura que parece costosa precisamente porque parece genuinamente peligrosa. La limitación, una vez más, se convirtió en la estética. Hecho 25. El personaje Redfoot el Junkie, el intermediario de Los Ángeles que conecta al grupo con su último y fatal trabajo, fue interpretado por el actor Peter Green. Ese nombre puede que no te resulte familiar de inmediato. Aquí tienes la razón por la que debería. Según los relatos de la producción, Green filmó sus escenas en Sospechosos Habituales mientras estaba en un descanso de interpretar a Zed en Pulp Fiction. El mismo año, el mismo actor. Dos de las películas de crimen más celebradas, más citadas y más arraigadas culturalmente de toda la década de los 90, estrenadas con pocos meses de diferencia, comparten un rostro que casi nadie logró conectar entre ambas. Peter Green caminó entre dos películas realmente definitorias de su generación y, de alguna manera, siguió siendo uno de los secretos mejor guardados del cine, oculto a plena vista en... Dato extra, y aquí está, el dato extra que te prometí al principio. La imagen inicial de Sospechosos Comunes, esa figura fría y pausada dejando caer un cigarrillo encendido sobre un rastro de gasolina, incendiando el puerto de San Pedro y sumiéndolo en el caos, es una de las aperturas en frío más icónicas de la década. También es, desde un punto de vista puramente físico, casi imposible. Los cigarrillos no encienden gasolina líquida de manera confiable. Los consultores del departamento de bomberos en el set lo sabían. Singer lo sabía. El equipo lo sabía. Lo que siguió fueron, según se informa, decenas de tomas, acelerantes cuidadosamente controlados y una importante labor de resolución de problemas solo para replicar algo que en pantalla parece completamente sencillo. Y aquí está el asunto. Esa es toda la película en miniatura. Incluso las leyes de la física te estaban mintiendo. En el mundo de Cersei y en la cámara de Singer, la lógica es lo que ellos te digan que es. El cigarrillo fue la primera mentira, solo parecía un comienzo. 30 años después, Sospechosos Habituales sigue logrando algo que casi ninguna película consigue. Te hace sentir brillante por seguirle el hilo y luego te hace sentir completamente ingenuo por haber creído en lo que seguiste. Una película de $6 millones filmada en 35 días por dos adolescentes de Nueva Jersey que tomaron el nombre del villano de un compañero de trabajo y la frase más famosa de un poeta que la mayoría del público nunca ha leído. Y de alguna manera se convirtió en la película que enseñó a una generación a no confiar nunca en la historia que creen estar viendo. Todavía recuerdo estar sentado en la oscuridad después de que la pantalla se pusiera negra, repasando cada escena en mi cabeza. Si este canal te aportó algo nuevo hoy, suscríbete y ve a iniciar ese debate en los comentarios. ¿Cuál actuación de esta película crees que fue la mejor? ¡Quiero verlo!